Buenos días. Como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva, así que buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este congreso 17º, que va a ir de la tecnología a las emociones. De este lado estamos Carolina Presti-Filippo y mi nombre es Nieves Cotera, somos miembros de la Comisión Directiva de ADRA. En este segundo bloque vamos a estar hablando sobre la nueva era laboral, el liderazgo y las habilidades para la post-pandemia. Cuando pensábamos en quién podía dar esta charla, pensamos quién mejor que Martina Cuba para abordar esta temática. Martina lleva más de 22 años trabajando en la industria de la comunicación. Cada vez que la escuchamos, nos contagia el gran interés que a ella le genera la innovación, la productividad y la tecnología. Martina es periodista, es columnista del diario La Nación y Radio Mitre, hizo un posgrado de periodismo digital y la diplomatura en inteligencia emocional y liderazgo. Martina, no te robo más minutos, te damos la palabra y por supuesto te agradecemos compartir este espacio con todos nosotros. Muchas gracias, Nieves. Muy buenos días a todos. Es una gran alegría poder sumarme un rato a esta conversación que vamos a tener. La idea es que también puedan dejar sus preguntas en el chat para tratar de conversarlas junto a Nieves y a Caro. Y muchas gracias por tomarse este tiempo, estos minutos que vamos a compartir para pensar las nuevas habilidades en esta era post-pandemia. ¿Qué decirles a ustedes, ¿no?, de todo lo que han tenido que reinventarse en estos 2 años? Cómo han tenido que seguir adelante, cómo han tenido que buscar alternativas para acompañar al resto de los líderes y a cada una de las personas que son parte de los equipos. ¿Desde dónde voy a compartir esto? Desde esta posibilidad y privilegio que me da mi profesión, que es preguntarle a tantos líderes globales, latinoamericanos y argentinos qué es innovar y cómo lo están haciendo ellos y qué tiene que ver la innovación con las habilidades que vamos a necesitar para la era híbrida. Así que, sin más introducción, me pongo a pensar con ustedes desde dónde es que vamos a hablar. Y creo que Stanislao nos hizo una introducción espectacular, al menos me quedé pensando y tomé nota de muchas cosas, pero partimos desde acá. Partimos desde acá, vamos a hablar de la tecnología de las emociones y vamos a hablar de liderazgo en el mes 20 de una pandemia. Entonces, desde acá es que ustedes están liderando, desde acá es que estamos planificando el 2022 y desde acá es que el 2020 y 2021 han desarrollado habilidades de las que tenemos que poner en valor para ver cómo las queremos llevar hacia adelante. Y bueno, y en Argentina, ¿qué quieren que les diga? Ni abran el diario de hoy, porque realmente es increíble la cantidad de cosas que pasan por día y desde ahí es que tenemos que trabajar. Me gustaría que repasemos algunas tendencias globales que se han profundizado estos 2 años y que han impactado de algún modo nuestra forma de trabajar y seguramente cada una de sus industrias. En 2020-2021 nos hemos cobotizado profundamente. ¿Qué quiere decir cobotizarse? Estamos aumentando la colaboración entre robots y personas de una manera casi exponencial. Mucho de lo que se esperaba de cara al 2030, es decir, para una década de desarrollo, ha ocurrido solamente en 2 años. Cuando hablamos de transformación digital y de avance de tecnología en cómo cumplimos nuestros roles, 2020 y 2021 han sido un punto cero del que hablaremos muchísimo tiempo. Y atención con esto, ¿no? Porque pensaba en el lema de este encuentro, y no es que la tecnología es mala, y no la vamos a demonizar, al contrario, la vamos a abrazar, nos la vamos a adueñar, y vamos a ver qué tiempo tiene que tener nuestra agenda para entenderla, para que, ¿qué puedo hacer a través de este hardware? ¿Qué puedo hacer a partir de este sistema? ¿Cómo puedo usar esta inteligencia artificial para que lea estos datos? ¿Y cuáles serán mis habilidades más buenas que voy a tener que seguir desarrollando para estar cobotizada? Así que una primera gran tendencia que sin dudas modifica sus roles y los de cada uno de los colaboradores. Una cobotización que no va a dejar de avanzar en cada una de nuestras industrias. Por otra parte, algo que también están experimentando y que será uno de los grandes tironeos de los próximos años para quienes lideren recursos humanos, es una era localizada y deslocalizada, tanto de compañías como de personas. Se habla de una era post-geográfica, ¿no? Cuando hablamos de COVID-19 se han bajado muchísimas barreras ligadas a lo geográfico y hoy los talentos empiezan a ser globales. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus equipos personas que han dicho, quiero seguir brindando mi talento, pero quiero mayor bienestar?
quiero seguir dando lo que sé, quiero seguir participando, me interesa la cultura de esta compañía, pero también me interesa aumentar mi bienestar, y quiero estar más tiempo cerca de mi familia, y quiero poder recorrer países, y quiero ir a la oficina cuando haga sentido. ¿Cuánto de esto estamos trabajando y escuchando en cada uno de nuestros equipos? Entonces, lo que viene es una era deslocalizada. Hay muchos roles que se pueden empezar a hacer de una manera híbrida o algunos hasta 100% remota. ¿Cómo estamos atendiendo a ese tipo de situaciones? Hay algunos mix abiertos. Si los quieren apagar, por favor, que meten un poquito de ruido en la línea, así la limpiamos lo máximo posible. Segunda gran tendencia, entonces, una era donde el talento empieza a ser mucho más global. Y esto es un gran desafío, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para tener a los mejores talentos en este ambiente tan competitivo, donde muchos de nuestros mejores recursos empiezan a mirar al exterior como una oportunidad? ¿Desde dónde vamos a convencerlos? ¿Cuál será ese coeficiente de sentido, como habla McKinsey, para que se quieran quedar con nosotros y cómo lo vamos a trabajar? Y por otra parte, y para que vean que esto no es negar la tecnología, sino entenderla y abrazarla, les quiero traer esta gran tendencia. Las empresas que aceleraron su digitalización durante la pandemia crecieron hasta 5 veces más que las que no. Y no podemos dejar de tener esto a la vista y preguntarnos si las empresas que aumentaron su digitalización crecieron más. ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Cómo fue nuestra actitud ante esa digitalización? ¿La hemos negado, la hemos padecido todo el tiempo? ¿O hemos dicho, bueno, ¿cómo sigo pensando mis habilidades? ¿Cómo pongo en mi agenda semanal tiempo para entender las habilidades digitales que voy a necesitar? Entonces, van a ver que vamos a hablar de las emociones, pero también un montón de habilidades, de reskilling, de upskilling, que vamos a tener que empezar a poner en nuestras agendas para el 2022 o de cara a la pospandemia. Y esta curva de Deloitte que nos recuerda, de vuelta, cómo es que avanza la tecnología para que no se nos olvide. Y fíjense atrás de ella quién viene. Estamos nosotros, luego de nosotros los negocios, y qué decirles de las políticas públicas. Entonces, este es el escenario post-pandemia. Una tecnología que incrementa su poder de cómputo, lo duplica cada 18 meses. Y nosotros teniendo que liderar en ambientes inciertos, donde se nos pide que reaprendamos permanentemente. ¿Fácil? No. Pero vamos a ver todas las maneras en las que podemos avanzar pensando en estas tendencias. Y atención, porque la tecnología es una herramienta, pero no puede ser un fin. Fíjense esto que pasó en la pandemia. Una compañía decidió despedir a 150 desarrolladores por improductivos, luego de leer un algoritmo que decía cómo habían utilizado ciertas herramientas de colaboración. Entonces, el avance de esta tecnología tendrá que ser también muy atento nuestros sesgos, tendremos que estar nosotros velando por la ética de cuándo las utilizamos y cuándo no, porque empiezan a arrastrar también nuestras miradas sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, atención con esto, porque la inteligencia artificial empieza a tener estos desafíos también a la hora de utilizarla. Muy bien, allá por mayo de 2020, recién empezaba la pandemia, tuve la posibilidad de entrevistar a Chris Colbert, que es este que está aquí. Es especialista en innovación, dirigió durante 4 años los laboratorios de innovación de Harvard, y me decía, Martina, estos 2 años van a ser muy buenos para la innovación, porque ante la desesperación el humano innova. Y vaya si tenía razón, ¿no? Stanislao nos decía hace un rato, cuando estamos muertos de miedo, cuando no nos queda otra, activamos. Bueno, algo de eso hay en lo que pasaron estos 2 años. Levanten la mano, ¿quién de ustedes no tiene más habilidades que en 2019? Nadie puede levantar la mano. Todos y todas, ustedes tienen más habilidades que en 2019. Habilidades digitales, habilidades relacionales, habilidades humanas o blandas, mal llamadas blandas. ¿Cuántas habilidades nuevas tienen en estos 2 años? Entonces, lo que Chris Colbert dice, bueno, pero cuando la desesperación termine, ¿cómo van a poner en sus agendas tiempo para innovar cuando sea desde la convicción? Y me parece que esta es una gran pregunta que pensemos entre todos. Cuando pase la desesperación, ¿cómo vamos a seguir innovando? ¿Cómo vamos a seguir mirando nuestros roles de una manera nueva cuando ya no sea tan urgente como los puestos 2 años? Él lo que propone es salir de un status quo a una mentalidad lista para el futuro de manera permanente, ¿no?
y creo que esa adaptabilidad que hemos logrado estos 2 años nos puede dar mucha información para ver cómo lograrlo. Entonces, me gustaría compartir algunas ideas y atributos que me están contando los líderes, los directivos, los jefes de recursos humanos, en los que están poniendo el foco para esta era híbrida, que sin duda Hola, buenos días. Parece que Martina ha tenido un pequeño inconveniente técnico. Vamos a darles unos segunditos a ver si puede volver a subir y continuar con la charla que nos estaba brindando. Exactamente como nos dicen ahí en el chat, esto es parte también de los nuevos cambios y la tecnología. Martina nos acaba de avisar que en unos segundos se vuelve a conectar. Les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia y son cosas que nos pasan más trabajando en nuestra casa, y en todos estos meses de pandemia seguramente nos deben haber pasado a todos que se nos corta alguna conexión. Les rogamos tengan un poquito más de paciencia y Martina seguramente en unos minutos está con nosotros. Creo, claro, que no sé, debe ser la palabra más usada de la humanidad. La 1, estás muteado. La 2, me sacó el Zoom. Totalmente. Es parte de lo que nos pasa habitualmente cuando trabajamos conectados todo el día. En el chat nos están dando sugerencias, por ejemplo, que pongamos música y nos pongamos a bailar. Pero eso lo vamos a dejar para el final de la jornada. No lo vamos a anticipar ahora. Bueno, habrá que irse a buscar un café. No es mala idea. Es un buen momento. Es un buen momento. Excelente, con permiso. No, tengo más.
Martina, pudiste volver. Qué bueno. ¿Nos escuchás bien? Estábamos sacando plan A, plan B y plan C. Yo también. Gracias por el esfuerzo, Martina. Lo siento mucho, Nada, chicas. explicamos un poquito a todos que estas cosas nos pasan. Trabajando desde nuestras casas en todo el tema de la pandemia nos ha pasado más de uno que se nos corte el Zoom o que se nos caiga Wi-Fi. Así que nada que no tenga solución. Gracias por volver a estar y seguimos escuchándote. Gracias, Caro. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, perfecto, Martina. Estábamos hablando de la importancia de la buena y la importante comunicación que hay que tener en esta era, cómo comunicar las metas claras, ¿no? El primer pilar, coordinación y adaptación. En esta era híbrida que muchos están empezando a intentar, que va de octubre a diciembre, les diría, que es como un producto mínimo viable, que muchas compañías están empezando a transitar. ¿Qué vamos a aprender en estos 3 meses que nos permitan luego pensar en un 2022 a 2025 o sentar unas nuevas bases del trabajo híbrido al que estamos yendo? Por otra parte, hay que pensar en una mamushka de prioridades, ¿no? Estamos hablando de coordinación y adaptación. Hay muchas dudas sobre por dónde empezar. Seguramente ustedes están recibiendo todo tipo de preguntas. ¿Y esto cómo va a ser? ¿Y esto cómo no va a ser? ¿Y esto a quién le corresponde? ¿Y esto a quién no? ¿Y por qué ellos sí? ¿Y por qué yo no? Entonces tendremos que ser muy claros en las prioridades que vamos a tener semana a semana, mes a mes, de cara a esta también era híbrida en la que estamos empezando a trabajar. Y me gustaría compartirles un poco del contexto desde el que estamos trabajando, ¿no? Un contexto en el cual ya hemos experimentado y se están viendo a 20 meses del comienzo de la pandemia algunos signos donde podemos prestar atención. Ha caído la colaboración, la innovación y la creatividad en estos 20 meses. Unas razones por las que muchos equipos quieren volver están ligadas exactamente a esto. Hemos sí colaborado adentro de nuestros equipos, pero nos hemos transformado en silos, nos hemos perdido de algún modo lo que estaba pasando por fuera de nuestros equipos. Por otra parte, las soluciones han caído en innovación y en creatividad. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esto que estamos preparando esté muy ligado a aumentar la colaboración, la creatividad y la innovación? Por otra parte, algo que también se ha profundizado son los sesgos de pensamiento de grupo. Nos hemos vuelto muy para adentro porque hemos necesitado sobrevivir, hemos sido productivos, pero estamos muy mirando hacia adentro. Entonces, ¿cómo hacemos también para que la colaboración aumente profundamente en estos meses y en lo que viene? Hay algunos sesgos también en los que se ha incurrido, ¿no? Si no te veo, no te tengo en cuenta. Conversaba con Nicholas Bloom, que es un especialista en era híbrida, que está ayudando a muchas compañías de Estados Unidos a volver a las oficinas, y decía, se está empezando a promover o a tener más en cuenta a las personas que se ve más. Atención con esto. Armamos equipos híbridos donde el talento es global, ¿cómo vamos a ser justos también en esto? Tener en cuenta y darles posibilidades a las personas más allá de las que las veamos o no físicamente. Bueno, saben, estamos teniendo muchísimas más reuniones, ¿no? Algunas, un nuevo estudio de Microsoft que nos demuestra que estamos teniendo un 150% más de reuniones que antes de la pandemia. Este 150% más de reuniones también se ve reflejado en el resto de las herramientas digitales, que por supuesto nos permitieron seguir colaborando, pero al mismo tiempo nos están llevando la mayoría del tiempo a las personas, y es una de las principales quejas. ¿Cómo hago para no estar todo el tiempo de reunión en reunión? Y qué decirles de lo que nos ha pasado con esta dismorfia de Zoom o esta hiperconciencia de vernos todo el tiempo. Es algo que estamos arrastrando. Cuando ustedes sienten ese agotamiento mental al final del día, tiene varias razones. Uno es el multitasking y otro está muy ligado a esta dismorfia de Zoom o hiperconciencia de vernos todo el tiempo en las pantallas, ¿no? Es en este contexto que es el que estamos hablando y estamos empezando a armar juntos esta era híbrida. Acá les contaba sobre cómo ha aumentado la cantidad de comunicación digital, para que vean que es un 150% más de reuniones, una cantidad exorbitante de mails, muchísimo, casi el 50% de más de chats, se ha aumentado más de un 65% en los docs compartidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para nivelar esto?
es hora de pensar un bienestar digital también para las agendas de los equipos, porque hay algo del no corte que se está profundizando y es otra de las cosas que más hace Time. Y lo que le decía de los hilos, fíjense esto, estamos comunicándonos, pero estamos solamente con nuestras redes cercanas. Entonces aquí la colaboración y esas charlas de serendipia que se daban, tenemos que recuperarlas, porque ahí ocurría aumentar la cultura corporativa, aumentaba nuestro compromiso, aumentaba la colaboración en los distintos departamentos, y eso definitivamente hace aún mejor trabajo. Entonces, este gráfico es para que pensemos en cómo hacemos para no solamente comunicarnos adentro de nuestros hilos, sino empezar a volver a colaborar como lo hacíamos antes, o mejor, no solo como lo hacíamos antes. Nosotros estamos empezando a volver, y estoy viendo de todo. Estoy viendo muchas vueltas con sentido, pero también muchas vueltas sin sentido. Hay muchos regresos a las oficinas que siguen basados en las creencias y no en los datos. Por otra parte, hay muchos otros que están basados en preguntarle a cada uno de los equipos qué es lo que mejor necesitan, y otros tantos que están volviendo solamente a colaborar. Entonces, ¿cómo hacemos para que este producto mínimo viable que muchos de ustedes están transitando se transforme en una experiencia de responsabilidad compartida? ¿Cómo hacemos para que las idas a las oficinas o a los lugares donde nos volvemos a encontrar para colaborar y empezar a cocinar juntos esta era híbrida, empiecen a sentirse más como una experiencia de responsabilidad compartida, más que como una obligación? Terminó el periodo urgente, business as usual. Volvamos, 2019, aquí no ha pasado nada. Ojalá que no. ¿Cómo hacemos para poner en valor todo lo que hemos aprendido estos 2 años? Estamos hablando de este primer pilar, que es colaboración, y que tiene que ver con la adaptación. Hay un coeficiente de adaptabilidad que me parece que está muy bueno para tener de parámetro adentro de los equipos para ver cómo nos estamos adaptando a esta época. El coeficiente de adaptabilidad lo que te dice es cuál es tu actitud ante el aprendizaje permanente, también cuánto tiempo estás explorando versus explotando, y cuántos escenarios a futuro podés imaginar o podés empezar a tener adentro del equipo. La pandemia nos mostró que el diseño de futuros no es optativo. Tenemos que tener tiempo en las agendas para empezar a diseñar futuros posibles. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué se va a necesitar de cada uno de nosotros? Y por otra parte, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la exploración? Hace un rato les contaba que Chris Colbert decía, serán 2 grandes años para la innovación porque ante la desesperación el humano innova. Ok, cuando termine la desesperación, ¿cómo vamos a seguir explorando? ¿Qué lugar está teniendo en sus agendas el tiempo de exploración? Es otra de las cosas que nos podemos empezar a preguntar para este tiempo que viene. Hoy van a trabajar profundamente en el concepto de bienestar, ¿no? Creo que ya empezamos a transitarlo. Y con respecto a esto, lo que los quiero invitar es a que no demos por sentado qué significa bienestar y cultura para las personas. Bienestar y cultura corporativa no es lo mismo en 2019 que lo que es en 2022. No es lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar? ¿Qué es el bienestar para vos? Preguntarle a cada una de las personas que forman los equipos. ¿Qué es la cultura corporativa para vos? Y acá vamos a encontrar muchísima información para ver cómo acompañarlos. Porque el concepto de bienestar 2018-2019 poco tiene que ver con todo lo que hemos aprendido en 2020 y 2021 sobre la autonomía, sobre los compromisos, sobre cómo hacemos las cosas, sobre la autogestión y tanto más. Entonces, ¿qué es bienestar y cultura? Segundo pilar para pensar juntos, autonomía y responsabilidad. Autonomía creo que es la segunda gran palabra ligada a esta era híbrida que viene, ¿no? Todos estamos diciendo, necesitamos personas más autónomas, que autogestionen sus roles, que autogestionen sus puestos. Está bien, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cuáles son los acuerdos que tendremos que ser de comunicación? Entonces acá también nos invito a que pensemos en una filosofía del trabajo híbrido. No se trata de tener el software de trabajo híbrido que nos estamos metiendo. Y esa cultura tiene un colchón de base que es autonomía, confianza y responsabilidad, donde
yo tengo que alcanzar, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos intentando, para luego sí promover esa autogestión y esa autonomía que se está de cada uno de nosotros en este tiempo. Y cuando le decías los acuerdos, ¿cuáles son las nuevas conversaciones que tenemos que tener? Muchos managers y directores intermedios me decían, mi tiempo se está yendo ahora en tener muchas entrevistas uno a uno. Bueno, ¿por qué no? Quizás la reconversión de muchos líderes sea estos próximos años tener muchas conversaciones uno a uno para ver qué es el bienestar para las personas, qué necesitan. Entonces, la importancia de los nuevos acuerdos. No den por sentado que los acuerdos de antes de la pandemia pueden servir para lo que viene, ¿no? Hemos aprendido sobre lo que queremos y sobre lo que no queremos. Hemos aprendido sobre el sentido de hacer las cosas y tantas cosas que hicimos sin sentido en la vida corporativa durante décadas. Entonces, ¿qué nuevos acuerdos tenemos que celebrar? Es otra de las buenas ideas que podemos tener para este tiempo que viene. Y esto requiere que pensemos en cuáles son las habilidades que vamos a necesitar para ir a este lugar híbrido. Y no son solo digitales, y eso lo tenemos en clarísimo, ¿no? Quizás una de las habilidades que más tenemos que seguir profundizando es la de la comunicación. Cómo comunicamos lo que hacemos, cómo comunicamos lo que tenemos que lograr dentro de los equipos, y cuáles de las habilidades que teníamos ya están caducas para el tiempo que viene, ¿no? Quizás esas habilidades de control o de microcontrol que muchos hemos ejercido o que han ejercido sobre nosotros, no tienen mucho que ver con la pospandemia, sino con ser un facilitador, un catalizador, una persona que puede escuchar, como hoy lo escuchábamos a Stanislao, que decía cómo nos predisponemos a esa escucha, ¿no? Si ya tildamos a alguien desde un lugar y ya no escuchamos lo que viene. Entonces, también, ¿qué habilidades de las que tengo hoy sirven para este ambiente tan movido al que estamos empezando a construir esta era híbrida y post-pandemia? Por otra parte, seguir preguntándonos cómo son las condiciones de trabajo. Y ya no me refiero solo a las condiciones físicas, si vamos a trabajar en home office o en las oficinas, sino condiciones de trabajo, desde lo mental y también desde las oficinas. Cuando hablamos de lo mental, estamos hablando de espacios psicológicamente seguros para que las personas se expresen. Si vamos a hacer una reunión para informar cómo va a ser esta era híbrida, la mejor idea es que todos puedan levantar la mano y preguntar, ¿no? Estuve en muchas presentaciones de era híbrida, acompañando a muchas compañías, y hay muchas preguntas. Las personas quieren saber cómo van a ser mis condiciones de trabajo. Esto es justo, esto es injusto. ¿Por qué si esto funcionó estamos así? Entonces, prepararnos para esas preguntas que van a llegar y generar condiciones para que se expresen de una manera psicológicamente segura. Porque lo que no se diga va a seguir presente, ¿no? Solamente que va a estar ahí haciendo ruido. Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda expresar todo lo que se necesita? Tener foco hoy es un superpoder. El tema de la productividad, saben que me interesa especialmente, y es una de las cosas que más ha sufrido en lo que es balance, tiempo personal y profesional en este tiempo. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros equipos a que sigan trabajando su foco? Y acá hay muchísimas herramientas que podemos seguir utilizando. Muchas de las que van a tratar hoy, ¿no? Porque conectar, entender mejor nuestras emociones y también nuestro cuerpo nos ayuda a ser más productivos por sprints de tiempo. Esta era híbrida requiere que ya no pensemos en las 9, 10 horas atornillados a la silla, sino que pensemos en sprints de foco que nos permiten sacar, que nos permiten avanzar en el trabajo. Y también requiere esta era una conectividad más equilibrada, encontrar un balance entre todo lo que hacemos y somos. Entonces, una conectividad equilibrada es pensar un plan de bienestar digital. Muchas personas tienen demasiadas casillas digitales abiertas. ¿Qué plataformas utilizamos o qué plataformas no utilizamos? Es algo que tenemos que empezar a acordar, ¿no? ¿Cuántas comunicaciones le llegan a través de 5 o 6 casillas distintas? De redes sociales, de intranets, de blogs, de chats a cualquier hora. Algo de la agenda nuestra y la de ustedes debería tener el plan de bienestar digital de las personas adentro. ¿Cuándo nos vamos a conectar y cuándo nos vamos a desconectar? ¿Cuándo es ok que nos comuniquemos a través de los medios digitales y cuándo necesitamos descansar? Es otro de los temas que viene para esta agenda. Ni hablar de seguir pensando nuevas reuniones, ¿no? Reuniones en movimiento, reuniones donde empezamos a cuidar más nuestro cuerpo.
Se habla de estar sentados tanto tiempo como el nuevo fumar, habrán escuchado esta expresión, y creo que tiene mucho que ver con entender el tiempo de trabajo, pero también el tiempo de descanso, el tiempo de hacer y el tiempo de no hacer, el tiempo de conectarnos y el tiempo de desconectarnos. Una de las cosas que más ha sufrido es la colaboración y el relacionamiento, y seguramente estén ansiosos por volver para colaborar, para celebrar, para poder proyectar juntos el año que viene. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir aumentando la colaboración y el relacionamiento, que es otro de los pilares que viene? Les decía que nos hemos transformado en muy buenos guardianes de nuestros hilos. Hemos sido productivos, ¿no? Todos lo sabemos. Estamos trabajando hasta 2 horas más que antes de la pandemia, pero 8 de cada 10 personas dicen que están experimentando niveles de burnout que nunca antes habían sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para ser productivos pero de una manera sustentable? ¿Cómo hacemos para poner el bienestar de las personas en el centro? Y no solamente cuidar nuestro silo, sino empezar a ver qué pasa en los otros. Dice el Foro Económico Mundial que una de las habilidades del futuro está ligada a ser profesionales puente. ¿Vieron como ese cañito que va uniendo los hilos ahí? Profesionales que pueden ser traductores de necesidades. Y la era híbrida tiene necesidades nuevas, requiere de nosotros habilidades nuevas. Y no alcanza con que seamos especialistas en lo nuestro, no alcanza. Se necesita una mirada mucho más generalista, donde yo conozco mi silo, soy productivo, pero también puedo salir de él y ver cómo conversa con el resto de la organización, cómo conversa con el resto de las compañías y de la industria toda que cada uno de ustedes está. Entonces, una buena idea para que pensemos juntos, ¿no? ¿Cómo estamos traduciendo distintas necesidades entre los hilos? ¿Cómo estamos siendo profesionales puente entre las distintas necesidades del negocio? Voy a hablar también en la pandemia con este psicólogo que me gusta mucho, no sé si lo tienen por ahí, a Adam Grant, que sacó un libro que se llama Repensar, y nos advierte sobre algunos sesgos en los que estamos cayendo también. Algunos están ligados a que sin darnos cuenta nos estamos rodeando solamente de aplaudidores. Tenemos 3 o 4 personas que les parece estupendo lo que hacemos, che, qué bien, lo que estás haciendo, vamos para ahí, y estamos perdiendo la riqueza de la mirada divergente. Entonces acá la invitación es a que se animen a armar reuniones y planes con dadores de desacuerdo alrededor. Que las próximas reuniones que tengan para pensar el tiempo que viene, haya personas bien distintas a su mirada sobre ese tema. Que haya mirada divergente, dadores de desacuerdo, y no solo personas que están adentro de lo propio, que nos conocen, que nos festejan, sino también abrirnos a otro tipo de estímulos y de personas que nos empiezan acá a desafiar en nuestras ideas. Este es Nicholas Bloom, les contaba, este especialista que está acompañando en era híbrida y remota muchísimas compañías, y levanta algunos semáforos amarillos ligados a la diversidad y a la inclusión. Creo que todos tenemos más posibilidades de incluir en esta era que viene. Hay muchos talentos que, por ejemplo, no se podían movilizar todo el tiempo a las oficinas por quizás una discapacidad física o una necesidad en la que no podían viajar tanto tiempo, o distintas discapacidades que hoy podemos tener en cuenta. Entonces, la era del talento post-geográfico es también una oportunidad. Es una oportunidad para que incluyamos cada vez más a talentos distintos. Nicholas Bloom también advierte sobre la diversidad en los regresos. Se está viendo que distintos grupos quieren volver, ¿no? No sé, él, por ejemplo, muestra el ejemplo en una compañía de Estados Unidos donde hombres de 20 a 35 años quieren volver, y mujeres, madres de chicos pequeños, casi no querían volver a las oficinas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a velar por esa diversidad de cara a la vuelta? Creo que también será parte de las agendas en las que ustedes tendrán que trabajar. Diversidad, inclusión, y recuerden este sesgo de que si no te veo no te tengo en cuenta, para que también seamos justos en cómo reconocemos a los talentos, estén desde donde estén en esta era post-geográfica. Un gran pilar para este tiempo es mejor y mayor balance entre la vida personal y el trabajo. Muchos líderes de recursos humanos me han dicho: Martu, ¿sabés cómo estamos? Reventados. Y no son solo ustedes. La mayoría de las personas acarreamos con 20 meses totalmente inéditos que han requerido de nosotros un gran esfuerzo. Entonces, mucha de la agenda
de ustedes seguramente tendrá que ver en cómo generamos este balance entre la vida personal y del trabajo de las personas. Creo que mucho de lo que van a tratar hoy tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar de este tema? ¿Cómo vamos generando e invitando a que haya un balance general entre todo lo que hacemos y somos? Que empecemos a incluir cada vez más en 360 a cada uno de los trabajadores, a todas las dimensiones que a esa persona le importan, cómo los ayudamos a avanzar en cada una de ellas, ya sea desde sus finanzas, ya sea desde el ocio, trabajo, desarrollo personal, amistades, espiritualidad, cómo vamos a ir acompañando a cada una de las personas en cada una de sus dimensiones, más allá del aporte que hacen como profesionales en nuestras compañías. Les decía que el desbalance es lo que más se escucha por este tiempo, y me gusta esta imagen que les quiero traer, esta analogía, que me la enseñó la jefa de productividad global de Google, Laura Mae Martin, que es la que utiliza para acompañar a todos sus managers. Ella propone que pensemos cuál es el mejor paraguas que podríamos abrir para atravesar las peores tormentas que puedan venir. Y abajo de ese paraguas es nuestra zona segura. Entonces los invito y las invito a pensar en cuál es la zona segura para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que necesitan para sentirse en un lugar seguro en esta vuelta, en esta era híbrida que estamos recreando? Y que la puedan construir adentro de los equipos, que esto mismo se lo puedan preguntar a cada una de las personas con las que trabajan, más allá de las tormentas que vengan, porque van a venir otras. Abajo de ese paraguas hacemos pie, estamos seguros, y cada uno de nosotros tiene distintas necesidades. Por otra parte, estamos atravesando una gran fatiga de decisiones. Estamos decidiendo más que antes de la pandemia, y hoy Stanislao nos contaba cómo cuando las emociones están muy al frente, decidimos peor. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para esto, pensando en el balance, ¿no?, entre el trabajo y la vida personal? Primero, teniendo menos fuentes, ¿no? Es importante que decidamos a dónde vamos a direccionar cada una de nuestras energías y de nuestro foco. Yo les propongo que piensen y que ejerciten una ignorancia selectiva, ¿no?, donde yo decido intencionalmente dónde va a estar mi foco y dónde no. Y esto le ayuda al equipo, ayuda a las personas a saber dónde tienen que realmente poner su energía y dónde no. Pero esto hay que conversarlo, ¿no? No es universal, no es natural, es cultural de cada uno de los equipos en los que estamos. Entonces, contra esta fatiga de decisiones que estamos teniendo, una ignorancia selectiva que nos permita entender dónde va a estar el foco mes a mes, porque cada mes de este regreso va a necesitar distintas cosas de cada uno de nosotros. En este tiempo de más balance, necesitamos incluir al descanso dentro de la estrategia de trabajo. Para que seamos productivos en la era híbrida, el descanso va a tener que tener un lugar central. Ya se habla de una nueva ética del descanso. Hay compañías que están empezando a cerrar sus oficinas durante una semana, y no vacaciones, sino cerrar, porque necesitan que las personas empiecen a descansar más. Este informe, no sé si lo han visto, que es un informe que hicieron neurocientíficos junto a Microsoft para mostrarnos qué le pasa a un cerebro que salta de reunión en reunión sin parar. Entonces acá lo que les propongo es que usen breaks y los pongan cada vez que agendan una reunión, un encuentro. Que cada una de las cosas que hagamos tengan al break pegado. El cerebro de abajo es un cerebro que está con las ondas alfa, donde hay menos estrés, y lo único que se hizo para llegar a ese estado es poner breaks de 10 minutos entre las reuniones. Entonces, breaks de 10 minutos entre las reuniones nos agregan un montón de bienestar a nuestro día. Que pensemos, por favor, en una netiqueta. Una netiqueta, ¿cómo vamos a usar la tecnología, no? Una netiqueta quiere decir, hablen con sus equipos sobre cómo vamos a usar estas plataformas. Y todo lo digital aumenta cada vez más. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué no? Es una muy buena conversación que podemos tener. Y acá les dejo una pirámide que suelo utilizar mucho con equipos para que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es una urgencia? ¿Qué no es? ¿Qué es importante y puede esperar? ¿Qué puede esperar 24 horas? ¿Qué herramientas digitales voy a usar para cada necesidad, ¿no? Hay realmente algo que tiene que ver con un cansancio y un agotamiento por no entender qué chequeo primero. Y esto hace que no podamos poner el foco a la hora de pensar lo tiempo. Voy llegando al final para que podamos conversar si es que surge algo. Otra de las grandes palabras de este tiempo, junto a autonomía, es flexibilidad.
vamos a necesitar elongar profundamente nuestra flexibilidad, y esto está ligado al coeficiente de adaptabilidad. Y también una gran apertura a la exploración, porque el tiempo que viene va a ser incómodo. Como toda innovación, en su ADN se lleva a la incomodidad y se va a estar recreando nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, flexibilidad y apertura a la exploración son otra de los dos grandes variables que vamos a tener que trabajar adentro de nuestros equipos. Esto va a requerir estar todo el tiempo en este lugar incómodo, que es el de pensamiento de crecimiento, ¿no? Es incómodo. Hoy lo escuchaba a Stanislao y decía, sí, vamos a tener miedo, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Vamos a avanzar a partir de ese miedo. ¿Cuántas de las cosas que hicimos en estos 2 años las hicimos así? Vulnerables, desde la incertidumbre, con miedo. Y ahí es donde ocurre la innovación, en lugar de pensamiento de crecimiento, donde tengo todo por aprender y donde ya no me agarro al 2019, ¿no? No es que volvamos al 2019, la cosa más o menos funcionaba. No, vayamos al 2022. ¿Y qué se necesita de nosotros en ese 2022? Los invito a que tomemos un espejo retrovisor. Todos ustedes tienen más habilidades, digitales, relacionales, humanas y tanto más que han ganado en estos 20 meses. Habilidades de liderazgo, habilidades innovadoras, ¿no? Y que puedan utilizar este espejo retrovisor para decidir con qué se quieren quedar y con qué no. Y que se animen a preguntárselos a sus equipos. ¿Con qué te querés quedar de este tiempo? Porque hay mucho aprendizaje, ¿no? He escuchado a ejecutivos globales con puestos muy altos decirme, yo nunca había conocido a mis hijas como las conocí estos 20 meses. Yo no voy a dejar de ir a buscarlas al colegio. No puedo creer lo que me estaba perdiendo. Entonces, las emociones empiezan a estar profundamente en las elecciones laborales que empezamos a hacer. El coeficiente de sentido, y ustedes lo saben, cada vez más las nuevas generaciones lo exigen. Quiero tener un propósito para esto, quiero que tenga un sentido para esto que me convocas, quiero que me cuentes por qué lo estamos haciendo, ¿no? Quiero que sea sustentable, quiero que sea responsable. Entonces, ¿cómo vamos a seguir poniendo nuestra energía por ahí? De la tecnología a las emociones es el lema que hoy nos convoca. Esta foto la saqué hace unos años en una conferencia de tecnología. El que está ahí en el escenario es Spike Jonze, el director de la película Her. ¿Se acuerdan de Joaquín Phoenix que hablaba con Siri? Y acá Spike Jonze dice que el futuro de los negocios, y yo les diría el futuro de nuestros roles como profesionales, deberíamos pensarlo ahí en la intersección entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. No alcanza con una o con la otra. Ahí en la intersección de ambas es donde tenemos que brillar. Ahí en la intersección de ambas es donde tenemos que innovar, ¿no? Con todo lo que la tecnología nos puede dar, pero también con las emociones y las dos en esa intersección conversando entre ellas. Y como les decía, el coeficiente de adaptabilidad. ¿Cómo seguimos aumentando este coeficiente? ¿Cómo lo seguimos elongando? ¿Sí? ¿Se animan a meter exploración en su día a día?